Bienvenidos a nuestro primer programa con Judith, con Mauricio, con Daniel. Se llama The Miami Real Estate Show, edición español. Muchos de ustedes ya han visto el show en inglés de Miami Real Estate Show. Ahora lo vamos a hacer en español. Queremos traerle a ustedes todas las noticias, todos los tips, todas las técnicas para poder cerrar y asistir más a sus compradores y a sus vendedores. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a mi co-host, mi hermano Daniel Montiel, que ahora está enfrente de cámara. Buenos días, gracias por supuesto a ustedes por venir, por estar con nosotros compartiendo aquí el día de hoy. Y hoy estamos comenzando justamente, y parte de lo que quería conversar con ustedes era lo que es ejecución, ¿no? No estamos 100% listos para salir, estamos haciendo pruebas desde ayer. Hoy prácticamente es la primera prueba formal que estamos haciendo live, pero así salimos, ¿no? Así salimos, y lo importante es el contenido que cada uno de nosotros puede aportar aquí para ustedes como corredores inmobiliarios, ¿no? Así que bienvenido. De hecho, es el primer show y a Judy le pusieron un ticket. Claro, tratar de llegar temprano. ¿No? Y le dije, pues, bueno, disculpe, es que el GPS me envió por aquí. Le dije, bueno, no sirvió. Y de hecho, para los pocos que no te conocen, Judith Peraza de Pearland Title va a estar con nosotros. Esperemos que todos los shows, y obviamente Mauricio Ordóñez de Q Capital en todos los shows, como nos acompañan en los eventos. Así que, primero que todo, quiero empezar hoy con algo que nos está pasando a Mauricio y a mí en uno de los cierres. Estábamos supuestos a cerrar ¿cuándo? El 27 de septiembre. El 27 de septiembre, correcto. Y fuimos retrasando ese cierre es uno de mis clientes. Porque el cliente no pudo estar acá el día del cierre. Exactamente. ¿Y qué pasó ayer? Pasó que hace 15 días el cliente se puso a hacer movimientos muy bruscos en su cuenta bancaria, precisamente en el mismo banco que estamos haciendo el crédito, y toca explicarlo. Hoy los movimientos grandes toca explicarlos. ¿Y el préstamo estaba aprobado? Está aprobado, listo para cerrar, pero él hizo unos movimientos sin consultar a nadie, que está bien porque es su propio dinero, pero pues cuando tú entras y sacas dinero de la cuenta en Estados Unidos, toca hacer unas explicaciones. Entonces, para esos compradores que nos están viendo, para esos agentes inmobiliarios que nos están viendo, y tú trabajas con muchísimos de esos compradores, y Daniel obviamente con toda la experiencia que tiene en el mundo inmobiliario, ¿qué le recomendarías tú primero, Mauricio, a ese agente que tiene un cliente que está en el proceso de cierre, que obviamente va a hacer una hipoteca, ojalá que consiga con Q Capital? ¿Qué le recomiendo? Siempre estar en comunicación en todo lo que va a hacer con respecto a sus dineros que nos verificaron. Okay. Entonces, cuando un cliente muestra una cuenta bancaria, toca estar de acorde. Oiga, voy a sacar $100,000, puedo hacerlo, y entonces uno notifica al analista de crédito, y si se hace con tiempo se puede hacer. O sea, si uno justifica al analista de crédito que uno va a sacar el dinero, no hay ningún problema. No hay ningún problema, siempre y cuando sea por una causa razonable. Si va a comprar otra propiedad, entonces ya toca ver si califica o no califica. Entonces toca estar en comunicación permanente de qué es lo que va a hacer con los dineros. O sea, que sería interesante entonces que los corredores inmobiliarios simplemente, como parte de su checklist, de repente le hicieran saber al comprador, ¿verdad? Una de las cosas que debes evitar en lo que es la preparación para un cierre o durante la transacción es: no hagas movimientos. Si vas a hacer movimientos, por supuesto, siempre estar en comunicación. La realidad es que el inversionista, como te dice, es su cuenta y no tiene la menor idea de que un movimiento de eso tiene que notificárselo a alguien que le está sacando un préstamo, ¿no? Claro, no. O sea, y el cliente latino es muy sensible con eso. Pues le dice, es mi dinero, yo puedo moverlo. Claro, lo puede mover, pero las aprobaciones de crédito están aprobadas. Hoy te ganas tanto dinero, hoy tienes tanto dinero en el banco. Si el día que va a cerrar no tienes ese dinero, toca una explicación. Entonces es bien importante siempre estar en comunicación. Lo más importante es la comunicación. Claro, es entender que el préstamo está basado en unos ingresos, en un dinero en el banco, y si hay un éxodo de dinero de esa cuenta principal, hay que justificarlo, porque si no, entonces los ratios no son los mismos. Correcto. Digámoslo así, el soporte financiero varía. Entonces el analista de crédito dice, bueno, yo tengo a un cliente, lo tengo aprobado, tiene $200,000 en el banco, es suficientemente sólido para pagar el crédito. Pero ya cuando ese cliente tiene 200 y resulta que al momento del cierre tiene 80, entonces va a decir, algo está pasando con mi cliente, o está teniendo un problema financiero,
o yo necesito saber qué hizo con esa plata. Y de hecho, esto es una situación real que nos pasó el día de ayer. Estábamos listos para cerrar y no pudimos cerrar. Real. Entonces el cliente ahora, ¿qué tuvo que hacer? El cliente tiene que tener, entonces por decirte algo, hizo un movimiento a unas cuentas y volvió a ingresar la plata, entonces necesita explicación de los bancos a dónde movió. Entonces el documentar eso vuelve tedioso el proceso, el cliente se enoja un poco y porque nunca nos notificó y entonces ahí viene el problema. Se va a resolver, pero es un papeleo. Hay un retraso y puede causarle multas. Penalidades, multas, claro, exactamente. Claro. Eso te lleva al checklist que tú habías mencionado muy bien ese punto del checklist de Judy. Tú tienes un checklist con Pearl and Title para compradores y para vendedores. Es correcto. Háblame entonces un poquito de ese checklist para que todos esos agentes inmobiliarios que nos estén viendo o compradores y vendedores se puedan guiar a través de un checklist que tú has desarrollado por más de 20 años. Sí, bueno, buenos días a todos nuevamente, qué placer estar acá. Parte del éxito de un corredor inmobiliario y de un loan officer a través de su equipo, de sus procesadores, es informarle a los clientes cómo deben prepararse para el cierre desde el inicio. Precisamente ayer Mauricio va a corroborar lo siguiente. Muchos, y hemos trabajado con Mauricio y doy fe que los procesadores y el equipo de él les informan a los clientes. Además de no hacer ningún movimiento bancario, es no tocar su crédito. Entonces, ¿qué sucede? El no tocar el crédito un par de días antes del cierre, cuando en el comienzo se corre el crédito y cualquier cosa que tenga que correr en el crédito, cuando estamos listos para cerrar, ya se hace un quality control, donde vuelven a correr el crédito. Entonces la gente no entiende la importancia de una segunda corrida de crédito y se van a reír con lo que les digo. Usted va a una tienda y le explican de manera incorrecta que para sacar hasta una misma tarjeta de regalo tienes que hacer una solicitud con una tarjeta de crédito de descuento. Para ganarte $25 off o 10% off o 5% off, te corren el crédito. Y lo interesante es saber cómo estos individuos no están sabiendo vender estos procesos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le corren el crédito al cliente un par de días antes del cierre, si bien es cierto, te dicen no vas a utilizar la tarjeta de crédito, te están haciendo una apertura de tu crédito por una línea de $10,000. ¿Qué sucede? Automáticamente me van a parar el cierre, que no es culpa del corredor inmobiliario, no es culpa del loan originator y no es culpa de la compañía de título. En ese momento, tenemos que parar el cierre. Lo mismo, movimientos con las tarjetas de crédito. Y la última, bueno, aquí no podemos decir nombres de tiendas, es la compra de muebles 1 o 2 días antes del cierre. Y la gente asume, bueno, ya me corrieron el crédito, ya estoy listo, sacaste una línea de crédito de $10,000, ¿ok? Compraste un mueble de $500, sacaste una línea de $500. Punto, ¿Y qué importante. sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo no sé el mito. Miami es un pulmón completamente diferente a los Estados Unidos, que hay una crisis. Yo no sé dónde está la crisis, pero la crisis no está en Miami. Okay. ¿Qué Eso sucede? que es lo que he visto, que post Irma todos estábamos un poco lentos, pero ya estamos al día. ¿Qué sucede? Todos los contratos que se han venido generando, todos están cerrando en el mismo momento, como todo el mundo está apurado. Okay, por lo menos entre ayer y hoy nosotros tuvimos 8 cierres. ¿Qué sucede? Los procesadores están abarrotados y mucha gente que no tiene un buen equipo de procesamiento dentro de los bancos dejan las cosas hasta última hora y te encuentras con sorpresas de última hora. Una de ellas es que se llena el formulario, el 1003, el loan application y el corredor hipotecario. Llena todo correcto, uno de los errores más comunes. Si las personas están casadas y es primera o segunda, o sea, primera hipoteca o second home, tu esposo tiene que estar presente. ¿Qué sucede? No actualizan las solicitudes de préstamo y no se me presenta en la mesa del cierre el esposo o la esposa. Entonces, a las 9, 10 de la noche, nosotros hacemos cierres tarde, encontrarte con que no tienes al esposo o a la esposa presente y que hay que rehacer el paquete nuevamente es un problema. Claro, gracias a Dios tu departamento siempre está abierto, Mauricio 911, Perla, todo este equipo inmediatamente brinca, pero cuando estás utilizando a un corredor de hipotecas que no tiene sinergia
con el banco directamente es imposible generar documentos de hipotecarios, la hipoteca, etcétera, en último momento. Entonces, ¿qué sucede? No estamos siguiendo nuestro checklist. Entonces, ¿cuál es la recomendación que tú haces realmente en este proceso? Para los realtors, para los corredores inmobiliarios, la primera es utilizar el checklist del vendedor. Okay. Todos los problemas se están generando. Yo antes decía que era a raíz del contrato, pero quiero ir un paso atrás. Es a través del momento en que se lista la propiedad y que haces tu entrevista inicial al vendedor. Hay muchas cosas que le tienes que preguntar al vendedor. ¿Tienes algún tipo de trabajo sin ningún tipo de permisología? ¿Eres extranjero? ¿Eres ciudadano americano? ¿Estás sujeto a FIRPTA, que es una retención? Entonces, uno de los mitos, que es el tema de FIRPTA, que sería un tema interesante de otro programa, lo vamos a tocar en otro es momento. no darle a entender al vendedor que va a tener una retención. ¿Qué pasa cuando estás utilizando una compañía de título que no está familiarizada con el tema? Que 2 o 3 días antes del cierre te encuentras con le tienes que darle la noticia al vendedor, disculpa, tienes 15% de retención. Entonces, esos problemas se generan, más aún que yo antes decía que era a raíz de la ejecución y llenar el contrato correctamente, es el listing agent. O sea que cualquier cambio, y de hecho desde el punto de vista inmigratorio, ¿verdad? Ajá. Si cambia el estatus de ese comprador o ese vendedor durante la transacción, digamos que yo puse un contrato y estoy supuesto a cerrar en 45 días, si en el proceso, ¿verdad? O en el tiempo de esos 45 días mi estatus migratorio cambia, es importante que yo lo notifique. Se lo tiene que notificar a la compañía de título y a la parte del del loan officer. Entiendan Okay. algo, corredores inmobiliarios. ¿Ok? Tiene que establecerse una triangulación entre el realtor, el corredor inmobiliario y la compañía de título, donde la información fluya. Ya yo simplemente de ver un contrato, bueno, ya yo tengo 22 años haciendo eso, empecé a los 10 años. A los 9. Pasa que a los 9 años hacer esto. Ya todos los escenarios que pueden haber pasado nos han sucedido. ¿Qué pasó? Tanto Mauricio como yo, en 2 minutos miramos un contrato y podemos ver dónde va a brincar la liebre automáticamente, pero no todo el mundo está conectado con esa sinergia y lo puede ver. Por eso es importante que hay cosas que yo no puedo ver, las va a ver Mauricio o las va a ver el corredor inmobiliario. Anticipa lo peor. ¿Cómo hacemos para nosotros obtener esa lista, el checklist para compradores y vendedores y todos aquellos agentes que nos están viendo en estos momentos, poder suministrársela? Bueno, pueden escribirme un email, Judy, 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 @pearlandtitle.com. Okay. PERLANDTITLE.com. Escríbame en la referencia el nombre de nuestro programa. De Miami Real Estate Show, edición español. Edición importante. Edición Edición español. español. Y me piden, por favor, enviar el checklist del comprador, del vendedor, y tengo algún material interesante, Excelente. diccionarios en español, diccionarios en inglés, definiciones, llamar las cosas correctamente. Si la estamos colocando en inglés y en español, nosotros tenemos muchos recursos para los agentes inmobiliarios que pueden utilizar cuando están lidiando con sus Y compradores. eso justamente y es parte de la experiencia que quiero que por supuesto vamos a estar compartiendo con ustedes, ese tipo de casos y cómo los corredores inmobiliarios pueden estar evitando justamente ese tipo de problemas, ¿no? O sea, que ellos aprendan, ¿verdad? Y que eviten cometer los errores que nosotros ya hemos observado a través de los años de experiencia, ¿no? ¿Y qué nos sucede? Si nos está pasando a nosotros con un cliente con más de 18 Totalmente. años de experiencia en el negocio. Totalmente. Y se tranca, ni siquiera a veces que son errores, sino que se tranca, ¿no? Entonces recuerden, este es el Miami Real Estate Show edición español. Vamos a estar con ustedes por lo menos 2 veces a la semana en nuestro primer programa. Como dijo Daniel, estamos sin script, sin libretos, como tú Sin lo llamaste, libretos. sin libretos. De Miami Real Estate Show en español, sin libretos. Pueden hacer sus preguntas a través del Facebook. Daniel, ahora te quiero dar la palabra a ti, que por favor le expliques a nuestros televidentes el día de hoy en nuestro Facebook Live, ¿cómo ves el mercado inmobiliario? Esa yo creo que es la pregunta más común que nosotros como corredores inmobiliarios recibimos, ¿no? Sí, pero tú tienes mucho más experiencia que yo en ese mundo, así que por eso que te hago la pregunta. Y es bien importante una cosa, es diferenciar entre lo que es el mercado inmobiliario en general o nacional o estatal. Incluso dentro de una misma ciudad uno observa comportamientos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, si uno se basa en las estadísticas o en lo que son los reportes, te puede decir que el mercado prácticamente ya está presentando mayores niveles, de hecho, de lo que es la parte de foreclosures y short sales.
¿ok? Sin embargo, como les digo, cada mercado y cada urbanización, inclusive edificio, se mueve totalmente diferente. ¿Okay? Así es. Lo que sí hemos podido coincidir es que básicamente el tope del mercado, o sea, el peak, ¿okay? Estamos hablando de que fue finales de 2015. ¿Okay? 2015 hacia acá no es que hemos observado realmente una caída importante, pero hemos observado que realmente está mucho más estable, ¿no? Y también puede ser una señal de que es un mercado mucho más sano, ¿no? Que no está, por supuesto, fundamentado en lo que es la especulación de todos los compradores, los inversionistas. Sí. Entonces, básicamente ha sido un mercado un poco más estable, y cuando analizamos cada una de esas urbanizaciones, que además lo hacemos cuando estamos en el proceso de coaching también, cuando analizamos urbanizaciones, edificios específicos, entonces observamos que de repente o el número de días que están pasando esas unidades en el mercado están subiendo, ¿okay? O que el precio por pie cuadrado de repente tú ves que comienza a disminuir un poco. No ha sido realmente un cambio considerable cuando lo analizamos, ¿okay? O sea, el hecho de que de repente fluctuó un 1, un 2% hacia arriba o hacia abajo realmente no nos afecta en lo que es la venta o la compra de una propiedad, ¿no? El número de ventas es lo que venimos observando, que generalmente va disminuyendo un poco, sin embargo no afectando de esa manera el precio, ¿no? Entonces, como les digo, lo importante es que cada uno analice el mercado específico al cual se está dedicando, porque no es lo mismo, les insisto, dentro de una misma zona, si analizamos Brickell específicamente, cada edificio se mueve totalmente diferente, y lo importante es que ustedes sean expertos y ustedes manejen toda esa data, esas estadísticas de ese edificio, de esa urbanización, de esa comunidad específica. De hecho, muchas veces hablamos de zip codes, pero un zip code tiene urbanizaciones totalmente diferentes. Ustedes, por supuesto, en lo que es la parte tanto de mortgages como de title company, cuéntenos ustedes qué han observado, ¿no? Y de hecho, eso que hemos observado, Mauricio, tú sigues haciendo préstamos, y yo que sigo obviamente tu correo electrónico y tu newsletter, tú sigues haciendo préstamos incluso de muy alto nivel, de muchísimo valor a extranjeros de Argentina, de Colombia, de Venezuela, etcétera. ¿Puedes explicar un poquito de eso? Y ante eso, mira, aquí veo las personas, que tenemos personas hasta de Perú llamándonos. Melissa Yauri, una muy buena amiga. Saludos, Melissa. Cariño. Excelente Aquí. Israel dice Go TMO. Aquí vemos también que tenemos a una persona llamando desde Perú, dice Inversiones Inmobiliarias. Saludos de Perú, de Juan Carlos Pacheco. Así que bienvenidos, pueden hacer sus preguntas. Estamos 100% a la orden aquí en el Miami Real Estate Show. En español. Edición en español con Q Capital, Pearland Title, The Montiel Organization, Octopus Agent. Así que, Mauricio, ¿cómo ves el mercado? Tú que haces tantos préstamos específicamente personas internacionales. Mira, yo creo que es que nos mal acostumbramos. Eso me gusta mucho eso. Yo creo que después de la crisis vino un tema de compra y venta rápida en short sales, en REOs. Yo no participaba prácticamente en ese tipo de créditos. Yo veía ese movimiento, participamos nosotros también personalmente, etcétera, pero no veía ese movimiento. Después empiezan los proyectos de preconstrucción a venderse en preconstrucción, y traen los problemas de Latinoamérica. El venezolano tiene su problema, el colombiano tiene su problema, el argentino. Cada país tiene su nicho, y Miami lo siente. Miami siente si el país está mal o el país está bien. Si el país está mal, la gente trata de emigrar, y si el país está bien, la gente diversifica. Entonces siempre van a haber capitales latinoamericanos acá. Para nosotros ha sido unos años muy buenos, sigue siendo muy bueno. Ayer precisamente en la compañía contabilizamos cuántos proyectos más o menos quedan por cerrar de aquí, es importante. ¿Cuántos de aquí al año que viene? Cerrar? Contamos 21 condominios que faltan por cerrar. Nosotros somos preferred lenders en varios de ellos. 21 edificios que fueron vendidos en preconstrucción y que están por cerrar. ¿Eso es en Dade County o incluye también Dade County, Broward? Okay. Que yo conté que son más o menos, digamos, lo que está más cerca al agua, que es donde mucho latino compra. Es más que todo condominios, ¿ok? Faltan todavía un montón de proyectos. Entonces, obviamente esos proyectos están en un 70, un 80, un 90% ya prevendidos, en el cual todavía nosotros tenemos un volumen grandísimo de préstamos, y como el caso, digamos, que tenemos el cliente en común, empezó con tiempo suficiente y no vamos a tener problema. En este caso hubo un problema porque él hizo movimientos, pero si empiezan con tiempo,
no debe haber ningún problema. Que eso es lo que tú siempre recomiendas. Sí, yo siempre cuando importante para los que nos están viendo. recomiendo el agente inmobiliario tiene que estar encima de su comprador. Estas ventas se hicieron hace 2-3 años y a veces el agente inmobiliario lo llama un mes antes del cierre. ¿Con cuánto tiempo, si yo soy un agente inmobiliario viendo este programa el día de hoy, Mauricio, con cuánto tiempo debo yo notificarle o sugerirle a mi comprador que empiece el proceso de financiamiento? Yo digo, ojalá 6 meses antes. 6 meses antes. Ok. Porque el cliente latino es muy cómodo, no te va a mandar todo inmediatamente. Está bien en China, como tú dices. Exacto, estoy en China, tengo que ir en diciembre. Entonces empieza uno el vaya y venga. Entonces, normalmente 6 meses de anticipación. Yo soy por amigo favor. de 6 meses antes de tener la aplicación, porque ya el cliente sabe todo lo que tiene que hacer, entender. Un ejemplo que siempre es el más complicado de todos. Señor cliente Pedro Pérez de Venezuela, usted compró hace 3 años, ¿cierto? Usted ya dio $200,000. Sí, claro, hace 3 años. Necesito el extracto bancario de hace 3 años donde sacó los 200. Chico, ¿no? Ya cerré esa cuenta. Pero, no, toca buscar la cuenta. Uno no le puede decir al analista de crédito americano, el señor Pedro Pérez de Caracas, Venezuela, ya cerró la cuenta. Interesante, o sea, eso puede ser también, podemos agregar eso al checklist también. Claro, o sea, eso tienes está. un cliente que compra en preconstrucción, Claro, bueno, vamos a agregar justamente eso, mira. Exacto. Entonces, tienes que tener el tip extractos de número cada uno uno. para mí, para los agentes inmobiliarios, el error número uno que comete un agente inmobiliario es que nunca le dice a su cliente, nunca, por favor, envía los 10,000, los 20,000, lo que diga el contrato. Primero es una reserva. En la reserva te piden el 10%. Mándelo a su cuenta. A la cuenta, ¿no? Mándelo no puede de salir, su cuenta no puede salir de bancaria. un amigo. No, ahí ya entra el problema. Lo voy a resolver, pero la tasa de interés va a ser afectada. Entonces todo se resuelve. O sea, el que yo no pueda hacer un crédito es porque en Google pone el nombre de Mauricio Ordóñez y sale que es buscado por el FBI De o otra algo. forma se logra. De otra forma se logra. Los políticos pueden lograr el crédito de otra manera. Entonces uno hace créditos bancarios y extrabancarios, ¿Con pero cuánto? siempre hay una solución. ¿Cuáles son los términos? ¿Cuánto de inicial para una persona que no sea venezolana? Porque es una excepción, y después hablamos un poquito del venezolano. Sobre todo que ahora, después de la caída del mercado, los depósitos que exige el developer generalmente están alrededor del 50%, ¿no? Claro. Pero significa que tienes que, o sea, que puedes financiar el 50% O al financiar momento del hasta- cierre, o puedes financiar todavía mucho Entonces más. hoy mucha gente, ¿qué es lo que está haciendo? Incluye los gastos de cierre. Entonces Ok. los gastos de cierre son más o menos el 7-8% del valor de la compra, que incluye el developer fee, el capital contribution, si hay un tema de mortgage, todos los costos relacionados. Importantísimo Entonces, ese dato, estamos seco. 7-8% cuando estamos financiando. Cuando estamos Recuerden que financiando. cuando estamos comprando de contado, el cliente está comprando de es un de 1,5, contado, 4, baja mucho más. pero ahí Greenberg cobra siempre. Sí. No, y el developer fee ya, por supuesto, de unos 700. Perlanta cobra con los y mortgage. No, bueno, es cierto, es cierto. Ah, gana con los Totalmente. inmuebles. Entonces siempre hay unos gastos de cierre con o sin crédito. Entonces, pero lo que estamos haciendo es, como ya dieron el 50%, podemos ir hasta el 60-65%, y mucha gente está sacando dinero. Ok, eso es lo que me... Hay gente que tiene que Buenísimo. reponer el piso, entonces la gente está sacando dinero. ¿Ok? Entonces prácticamente no tienen que traer más. Y eso llama mucho la atención. La situación dólar fuerte hace que no traigan más dinero, no quieren traer más dinero. O sea, la no persona, quiere el traer. comprador puso un 50% a través de los distintos primer depósito, segundo depósito, tercer depósito, y después se le financia ¿qué porcentaje? Puedo llegar hasta el 60%. Al 60%, entonces puede sacar en un- condominios. Entre comillas, un 10% 70% puede sacar para cubrir costos de Correcto, cierre, correcto, etcétera. correcto. O sea, que comprar una propiedad de $600,000, puede sacar $60,000 el día del cierre Correcto. para cubrir sus gastos. Y si para le resta algo exacto. Ok, eso no lo había escuchado, fíjate, con tanto tiempo que uno tiene en el negocio, tú lo habías escuchado ya, bueno, entonces Daniel que siempre tiene mucha más experiencia. Y la otra opción, muchos de los que están cerrando o cerraron de repente en cash, entonces Eso es otra cosa. que Eso es otra cosa. la otra parte es, Entonces, bueno, eso es otra necesito cosa. liquidez, ¿qué puedo hacer en ese No, caso, entonces, Mauricio? eso es otra cosa que yo veo con los agentes inmobiliarios. Entonces uno habla, no, esto está flow. Entonces resulta que yo le vendí un Brickell Heights a un colombiano y lo compró en $800,000, y resulta que vamos a hacer los comparables o algo y llega por debajo.
¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Esto se está volviendo es un negocio de dólares. Al latinoamericano, brasilero, colombiano, que compró hace 3 o 4 años, el dólar estaba 30-40% por debajo. Entonces va a llegar un colombiano y te va a decir, Daniel, cuando me venda la propiedad yo la compré en 800, véndeme otras en 800 o en 750, porque él ya hizo su negocio en dólares. Él ya le ganó el 40% a su dinero. Interesante. Entonces, eso es Miami, eso no se ve en ninguna otra ciudad de Estados Unidos, ni en Nueva York. En Miami se ve eso. Entonces, ahorita lo que está pasando es, el brasilero, es un ejemplo, compró de contado, ¿okay? Su real está 30% por debajo, entonces estamos haciendo refinance cash out y él saca el 50 o 60%, se lo lleva a Brasil y él ya recuperó su ganancia. Ajá, Él interesantísimo. ya recuperó. Aquí estoy viendo rápidamente un saludo para Iván Rengifo que nos está viendo en este momento. Iván, Como debe ser. como debe ser. Eres un Eh. próximo invitado del equipo. Este es nuestro primer evento, pero queremos tener un invitado a cada uno de los programa. episodios. Iván, tú eres uno de los que queremos aquí en el programa lo más pronto posible. Un abrazo. Además de admirado, muy querido. Como debe más ser. importante que admirado, querido. Muy querido por Exactamente. toda la Así es. comunidad. Iván, el dueño de Capital Companies, que son varias compañías, de verdad. Como ¿Qué tal? debe ser. Saludos, dice. Claro. Entonces, a ver, Otro latino, te queremos aquí. La otro semana que viene latino. deberíamos invitar a Iván. Admirable. Iván, si estás en Miami la semana que viene, que sé que viajas muchísimo, nos encantaría tenerte en el programa para que des tus opiniones de cómo ves el mercado. Tienes toda la experiencia del mundo, años en este negocio, trabajas con muchísimos corredores en la compañía, así que nos encantaría tenerte en el programa. Una acotación. Ahora Mauricio y yo tenemos un par de refinanciamientos de extranjeros en el pipeline ahorita y están fluyendo bastante rápido, ¿ok? En cuestión de que 30 días. 30, no 40 sé, yo máximo. creo que toda esa gente ya tú la tenías No. precalificada o algo porque me llega y te hago Tuvimos request y... tuvimos un caso que pagó cash, un ecuatoriano. Correcto. Y le sacamos el dinero, el mismo monto que estaba pidiendo, porque había un afán de lo que sea por conseguir un buen precio de compra y O sea, venta. ya va, espérate. En 30 días, el comprador de esa preconstrucción puede hacer un cash out. Eso es lo que estamos Al hablando. otro día puede hacer. Mucha gente. No, pero ¿qué tan rápido tú le das el Ah, dinero? no, desde que me entregan los documentos, el proceso tarda de 30 a 45. Un cierre regular. Sí, pero los Sí. documentos completos. Entonces, ¿Hasta qué porcentaje Como generalmente como en sacan? Mauricio? reconstrucción no hay una fecha establecida. Por eso yo digo que empiecen 6 meses antes. Porque como no hay una fecha establecida, hay una fecha tentativa. Pero ya va, yo Entonces el cierro- latino es muy cómodo, pero cuando hay una fecha establecida en una reventa, ahí sí ya es más juicioso. Ahí no tengo que empezar 6 meses porque no pasa eso. Pero si yo tengo un Entonces, cliente un que recon- cerró una propiedad el Sí. día de hoy, una Sí. preconstrucción, por ejemplo, Sí. ¿qué tan rápido él puede hacer un cash out y qué porcentaje? Si me da todos los documentos, 30 a 40 días. 30, 40 días y qué porcentaje del LTV. 50 a 60% también. O sea, sí, Sobre entiendan que el valor de appraisal. interesantísimo, no solamente que tenemos clientes que han comprado hace 2 o 3 años una preconstrucción y su moneda en Brasil, Venezuela, Colombia se ha devaluado y para ellos puede ser algo que los ayuda muchísimo, Correcto. pero también puede ayudarlos a invertir en otra propiedad. Correcto. ¿Ok? Una propiedad de flujo de caja, etcétera. O sea que entendamos que en el proceso de ayudar a nuestro cliente tenemos lo que se llama el antes, durante y después. El antes es todo lo que uno hace para mostrarle las propiedades, etcétera. El durante, el servicio durante del proceso, una vez que ya el cliente firmó la preconstrucción o firmó ese contrato, ¿cómo lo llevamos en ese proceso? Con Judith hasta llevarlo el día del cierre. Y el después es, ok, ¿cómo te puedo seguir yo ayudando a administrar la propiedad, a invertir el dinero, a hacer un cash out? Esos 3 pasos es muy importante que los entendamos, que estemos muy claros de cómo lo puedo ayudar en el proceso de buscar la propiedad, cómo lo puedo ayudar en el proceso que ya compró la propiedad, que ya está en el proceso de cierre, y pues cómo lo puedo ayudar después de que cierre la propiedad. Sobre todo es bien importante un elemento que es que cuando compras en preconstrucción estás comprando por supuesto a futuro, ¿no? Ujú, Y las circunstancias exactamente. de las circunstancias de los clientes muchos pueden cambiar, ¿no? Entonces Exactamente. al momento del cierre es bien común que de repente digas, wow, yo me la pensaba quedar o la pensaba utilizar, ahorita necesito liquidez, no tengo liquidez, ¿qué hago? Así ¿Puedo es. vender? En muchas ocasiones tampoco puedes vender porque que de repente no subió la propiedad lo que tú esperabas o simplemente no es momento para vender. Entonces esa es una solución, ¿no? Hacer un Es una cash out sobre la solución. propiedad. hacemos línea de crédito. y los cierres, por ejemplo, hacemos, no tienen que venir acá. Los cierres que hemos hecho en Consulares. Ecuador, se le mandan los documentos al Ecuador
que es también un tema más cómodo. Buenísimo. Todo el mundo hace Claro. eso. Nos quedan 2 minutos porque queremos mantenernos a media hora para poder tener bastante información. Vamos a darle la última palabra a Judith. Claro. Hoy en el primer episodio del Miami Real Estate Show, edición en español. Pueden esperar este evento en vivo, estos episodios en vivo por lo menos 2 veces a la semana. Lo vamos a promover en Facebook. Y lo vamos a estar grabando para transmitirlo, o sea, para que ustedes puedan verlo, por supuesto, a través del canal de YouTube también. Exactamente. Ya vamos a En el colocar canal la de YouTube información de vamos cuál va a ser ese canal de YouTube en el cual se va a transmitir. Exactamente. Quiero cerrar la palabra terminar aquí. con algo muy breve. Las economías son cíclicas, ¿ok? No existe una economía sana sin que sea cíclica. He estado escuchando que la gente ha comenzado a hablar de que existe otra burbuja. Vamos a otra burbuja, vamos a una recesión. Señores, no vamos a ninguna recesión. Estamos en una corrección de precios que lo único que está beneficiando es a los primeros compradores. Porque antes los bolsillos llenos lo tenían los inversionistas y tú como primer comprador no podías competir con un inversionista a full price. Hoy día mis primeros compradores están cerrando. Las tasas han fluctuado, pero las tasas de interés han llegado a ¿cuánto? 14. Una locura. Todavía en lo que están las tasas de interés son montos accesibles, pero mis primeros compradores, con muchísimo orgullo, les estoy diciendo, están pudiendo comprar y negociar con los vendedores, cosa que no se podía hacer. Entonces yo considero que para el ciudadano habitante de Miami es el momento de poder comprar y poder negociar. Muy buen punto. Aquí nos hacen una pregunta con respecto a esto. ¿Cuál es la mejor forma de adquirir un inmueble como extranjero? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Daniel, tú trabajas con muchos extranjeros. Claro. Me gusta muchísimo lo que dice Judith, que ahora tienen opción esos compradores locales, pero ahora todavía tienen más opción los compradores extranjeros. Absolutamente. Porque Pero generalmente... yo no estoy hablando de esos extranjeros como inversionistas. De esos inversionistas estoy hablando de inversionistas locales, Claro, que tenían claro. dinero para comprar y hacer el mal llamado flipping, que eso no existe ya. Compro, vendo, compro, vendo. Totalmente. Entonces tenían completamente alterado lo que es el mercado. El extranjero continúa comprando para inversión, para alquiler, porque existe un tipo de personas que no has podido ser calificado porque están en proceso de reparación de su crédito. Ellos necesitan una vivienda para vivir alquilado. No se olviden los extranjeros, es excelente momento también para comprar, para invertir, y todas estas personas que eventualmente van a ser compradores necesitan alquilar una propiedad para vivir. Y Daniel, ¿cómo le respondes tú a Juan Carlos? A Juan Carlos, que nos hace la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de adquirir un inmueble como extranjero? Tú que eres el experto en esa parte. Buenísima pregunta. Lo que quisiéramos es, de repente, si estamos hablando de la forma desde el punto de vista legal, de cuál es la estructura o cuál es la forma, si es que estamos hablando de una inversión o qué estilo de propiedad, ¿no? Entonces eso es parte de lo que por supuesto siempre hacemos en el proceso de precalificación, es hacer ese diagnóstico muy bien, ¿verdad? Y si estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la parte de la estructura legal, entonces, bueno, sería un poco irresponsable hablar de que hay una sola estructura que es la que le conviene a todo el mundo, ¿no? Existe Sino una que hacer... estructura perfecta, que es, ustedes como corredores inmobiliarios no deben hacer Esa la asesoría unauthorized practice of law, ¿ok? Todos repetimos, debes comprar con una LLC. Eso es incorrecto. Si bien es cierto que es común, no menos cierto es que cada cliente debe conversar con un abogado corporativo y un contador, porque no existe el mismo sombrero para cada uno de los compradores. Existen países que tienen regulaciones diferentes, los cuales deben ser analizados por un contador experto en la materia de tributación. Existen tratados de doble tributación, existen trusts, existen una cantidad de vehículos. Señores realtors, asegúrense que su cliente consulte con un abogado y un contador para que les determine cuál es el vehículo adecuado para comprar y en sintonía con el lender para asegurarse que ese lender acepte esa estructura antes de que se pongan a gastar dinero montando una estructura que luego al llegar al banco le digan, esta estructura no nos funciona. Y para poder realmente contestar esa pregunta, Juan Carlos, que es lo que trataba de explicar Daniel,
es importante entender primero que todo cuál es la razón de esa compra. ¿Lo quieres como residencia principal porque piensas mudarte a los Estados Unidos? Número 2, ¿lo quieres como inversión? Y esa inversión puede ser flujo de caja o puede ser revalorización. O número 3, ¿lo quieres como una segunda vivienda para venir de vacaciones? De acuerdo a cada una de estas tres necesidades, entonces vamos a ver si vale la pena comprar en efectivo, si vale la pena financiar, qué porcentaje de financiar y después bajo qué estructura legal debemos realmente montar el negocio. ¿Okay? Eric Entonces déjame terminar con eso. Si tienes alguna pregunta, Daniel, ¿te importa que te escriba? Sí, me puedes escribir directamente a daniel@montielorganization.com. daniel@montielorganization.com. Y por supuesto eso es parte, como lo hablábamos, parte de las preguntas que uno debe hacer justamente, exactamente, ¿verdad? Antes de dar una respuesta específica, bien sea de que mira, esto es lo que tienes que comprar, ¿no? O sea, no es imposible dar un diagnóstico, es como si uno va, siempre hablamos, ¿no? Vas al médico y el médico te dice, mira, me duele la cabeza y te dice, tómate una pastilla, ¿no? Antes de preguntarte cuándo te duele, a qué hora te duele, desde cuándo te duele. O sea, tienen que hacerte ciertas preguntas para, por supuesto, poder realizar un diagnóstico y brindar la mejor respuesta. Pero ningún cliente internacional debería tener una propiedad a nombre personal. Nunca. No creo que en eso coincidimos. Creo que sin esto sea una asesoría legal, claro, coincidimos en eso. La pregunta es qué ¿cuál es persona el vehículo, jurídica, ¿no? cuál es el vehículo jurídico. Pero he visto ¿qué es lo que decía Judith? mucha gente, muchos problemas, sobre todo cuando esposo y esposa fallece alguno de los dos. He visto muchas historias tristes que se solucionan si hay una estructura corporativa. Se pasó hace poco con una preconstrucción que pasó murió un esposo. Me pasó hace poco con una preconstrucción. A veces nos entendemos el programa, nos podemos entender. De un developer conocido, no quiero entrar en... Usted decide. No quiero entrar en detalle, pero había un contrato hecho a título de esposo y esposa. Fallece el esposo, la esposa, unas señoras ya grandes, sí, hace poco en un proyecto conocido en la zona de Edgewater. Presten atención a fallece el esposo y ella, señor constructor, a través de su agente inmobiliario, dicen la verdad, el señor esposo falleció, yo ya no me quiero quedar con este apartamento. Era una preconstrucción. Y listo, todo se arregla, y los abogados del constructor dijeron, eso entra a sucesión, porque la asignación del contrato no puede ser firmada por alguien que ya falleció. Claro. Entonces la pobre señora perdió el 50% del depósito, no quiso saber más. La pobre señora, se le muere el esposo y aparte tiene que entrar en un problema, entonces hay un tema de sucesión y hay un tema de abogados. Así es. Eso es. Entonces yo hasta a veces recomiendo que desde el inicio reúnanse con el contador especial